Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, y gracias por el rato que hemos tenido de alabanza, Señor, por el rato que hemos tenido de alabarte y de glorificarte, y queremos ahora, pues, presentarte, Señor, la predicación para que tú obres, Señor, para que tú abres a nuestros corazones, para que lo que sea expuesto sea palabra fielmente expuesta y correcta, Señor, a lo que el Espíritu Santo inspiró, y que esto haga que penetre en lo profundo de nuestra alma, que nos acerque a ti, que nos lleve a ti y que nos haga bendecirte y glorificarte, Señor, y vivir vidas que te alaben. Así que te presentamos este tiempo también para que, Señor, siga siendo un tiempo de alabanza a tu nombre y que tú seas glorificado, Jesús. Amén. Amén. Me gustaría empezar haciéndote una pregunta, y te voy a dejar 5 segundos para que la respondas. No te voy a dejar más porque es muy raro quedarte delante de un móvil mirando sin decir nada y sin hacer nada, así que te doy 5 segundos. Y me gustaría que pienses ¿dónde te ves dentro de 5 años? Cuando pasen de aquí 5 años, ¿dónde te imaginas tú que vas a estar? Como he dicho, te dejo 5 segundos más, es un poco extraño todo esto. Estoy seguro que si cualquiera de nosotros dijésemos nuestra respuesta, pudiésemos compartirla entre nosotros, casi nadie, y creo que nadie, pero digo casi nadie, diría que dentro de 5 años se ve muerto. Todos pensamos que de aquí 5 años estaremos vivos, y nadie piensa que la muerte vaya a llegarle tan pronto, que la muerte nos vaya a llegar. Tengo aún, pues gracias a Dios, 2 abuelos vivos, los 2 por parte de madre. Ella tiene 90 años y él tiene 89, y cuando voy a verlos y hablo con ellos y conversamos, ellos siempre siguen hablando del futuro, como algo seguro que va a suceder. Nadie piensa que la muerte le vaya a llegar pronto, nadie piensa en esto. Pero si te pregunto, como se titula la predicación, ¿quieres morir? Es una pregunta extraña, ¿verdad? Es una pregunta chocante. La verdad es que cuando la puse buscaba ser un poco provocativo, buscaba pues crear en vosotros también esa cosilla de querer saber de qué vamos a hablar esta tarde. Nadie respondería sí, quiero morir. Bueno, quizá personas que estén en depresión, en situaciones así, podría ser que contestaran que sí, pero nadie contestaría en una situación normal, sí, quiero morir. Todos tenemos mucho que hacer en esta vida, ¿verdad? Todos tenemos muchos planes, muchos proyectos, muchas ideas, y nadie va a responder sí a quiero morir. Pero antes de que penséis que me he vuelto loco y que estoy diciendo que voy a provocar un suicidio colectivo, alguna cosa de estas, vamos a leer el texto de hoy, creo que nos ayudará a entender cómo esta pregunta encaja en él. Así que siguiendo la carta a los Filipenses, como ya llevamos algunos viernes haciendo, vamos al capítulo 1 y los versículos del 19 al 26. Y dice así: pues sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Amén. Pablo continúa reconociendo el trabajo de los filipenses y por esto muestra también su total seguridad. Dice el versículo 19, el primero de todos: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Aquí vemos como Pablo pone un énfasis grande en la oración, que gracias a la oración de los filipenses, a la oración que ellos han estado haciendo, él tenía la seguridad de que iba a acabar siendo liberado y que iba a ser absuelto de los cargos por los cuales él ya había sido juzgado. Y es que la oración es de esas cosas que son necesarias en nuestra vida, pero que a veces parece que entra en conflicto con la soberanía de Dios. Y podemos hacernos quizá la pregunta, y yo alguna vez me la he hecho: ¿puede la oración realmente cambiar una situación? ¿Tiene la oración realmente poder para cambiar las cosas? La respuesta a esta es 2, sí y no.
Déjame ponerte un ejemplo. Imagínate que ahora todos nos ponemos de acuerdo, todos los cristianos del mundo, nos ponemos de acuerdo y nos ponemos a orar para que Jesús nunca vuelva. Esa oración nunca se va a cumplir, porque los planes que Dios ha determinado es que Jesús vuelva un día. Así que Jesús volverá y nuestra oración no servirá de nada. Dios va a cumplir con aquello que ha determinado hacer. Mira, hay un libro que se llama ¿Puede la oración cambiar las cosas? Y en este libro su autor, Archie Sproul, escribe lo siguiente: la razón exacta por la que oramos es la soberanía de Dios, es decir, él dice que este es nuestro motivo por el que orar, porque creemos que está dentro del poder de Dios ordenar las cosas conforme a su propósito. Dice, esto es precisamente la soberanía, ordenar las cosas conforme al propósito de Dios. Esta es la idea de soberanía de Dios. Dios ordena todas las cosas según su propósito. Dice, así que entonces, ¿la oración hace que Dios cambie de parecer? Dice, no. ¿La oración cambia las cosas? Sí, por supuesto. Y concluye al final del capítulo de su libro: todo lo que Dios hace es en primer lugar para su gloria y en segundo lugar para nuestro beneficio. Dice, oramos porque Dios nos ordena que oremos, porque esto le glorifica y porque esto nos beneficia. Así que sí, la oración de los filipenses estaba siendo respondida porque estaba relacionada directamente con la gloria de Dios. Dios estaba cambiando las cosas para que Pablo saliese, porque todo estaba conforme a su voluntad. Si Pablo era liberado, el Evangelio salía beneficiado y por lo tanto Dios era más glorificado aún. Así que vemos como el Espíritu Santo estaba confortando el corazón de Pablo. Y esto nos tiene que animar a que oremos. Necesitamos respirar para vivir, todos lo necesitamos. Nuestro espíritu necesita de oración para estar vivo. No puede ser de otra manera. La oración nos pone en la misma línea de Dios. Y cuanto más oramos, más cambia nuestro corazón y más entonces nos guiamos por la voluntad de Dios, y esto hace que oremos más según su voluntad y veamos nuestras oraciones contestadas. Pero no solo esto, la oración es un nexo de unión. Hace 2 semanas vimos cómo Pablo oraba por la iglesia, cómo daba gracias por ellos y cómo rogaba, pero ahora vemos que la iglesia también ora por él. Así que vemos cómo en la oración Pablo y los filipenses se están uniendo, y cuando oramos los unos por los otros en nuestra casa o que estemos juntos, nos estamos uniendo. El Espíritu Santo nos llama a unirnos también a través de la oración. Estamos juntos en el Evangelio cuando hacemos esto. Y Pablo tiene una certeza absoluta, él va a ser liberado. Y así lo narra en el versículo 20, dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo tenía una seguridad, y esta seguridad es que Dios iba a estar a su lado, que él no iba a ser avergonzado de ninguna manera. Pero, ¿a qué se refiere Pablo con no ser avergonzado? Pudiese parecer, y podríamos pensarlo así, que Pablo estaba diciendo que Dios no iba a permitir que nadie se riera de él, que Dios no iba a permitir que él quedara en mal lugar, y que por lo tanto él iba a salir libre, porque Dios no iba a permitir que esto fuese así. Pero no es exactamente lo que Pablo dice, sino que él tenía el anhelo, y tenía la esperanza, y la palabra que él usa es que está expectante, que tan de moda está esta palabra, él está expectante, de ver cómo Dios no le va a permitir a él negarle tanto si lo matan como si sigue vivo. Y que de esta manera, tanto si él muere como si vive, como Dios no va a permitirle que él le niegue, que él utilice este camino para salir de la cárcel, Dios va a ser glorificado, Cristo va a ser magnificado. ¿Y qué diferencia con nosotros, verdad? Para nosotros el ser avergonzado tiene que ver con que se rían de nosotros, con que nos dejen de lado, con que por nuestra fe se burlen de lo que decimos. Y todo esto tiene que ver con qué es lo que nosotros estamos buscando. Porque la realidad es que no buscamos que Cristo sea magnificado, buscamos que nosotros seamos magnificados, que no nos autoperjudiquemos. En cambio, Pablo dice que está seguro que él no va a ser avergonzado, porque tiene la esperanza de que Dios no le va a permitir que se calle, que Dios le va a llevar y le va a forzar a tener esa inquietud interna de predicar el Evangelio. Y de esta manera Cristo va a ser magnificado tanto en su vida como en su muerte. En su vida porque va a seguir dando testimonio de él, y en su muerte porque Cristo es el motivo de ella. Así que
Todo esto es fruto también de la oración que los filipenses están haciendo. El corazón de Pablo se sentía fortalecido por el Espíritu Santo, el mismo que empoderó a Jesús cuando él fue bautizado en el Jordán. Estaba haciendo exactamente lo mismo con Pablo. Le estaba empoderando, le estaba dando fuerza para predicar el Evangelio y no cesar. Y necesitamos que el Espíritu Santo haga lo mismo en cada uno de nosotros. Por eso la oración es algo vital. Es algo que no puede faltar. Nuestro espíritu necesita oración. Nuestra alma necesita oración para estar alineados con Dios, para arder por Jesús, para que Cristo sea magnificado, para que de ninguna manera seamos avergonzados porque prediquemos el Evangelio y que siempre Jesús sea el centro de todo. Y si hasta aquí hemos visto cómo Pablo da pues esta importancia a la oración, veamos ahora cómo Pablo enfoca cuál es su vida. Y aquí nos encontramos con quizá uno de los versículos más conocidos de toda la Biblia, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Creo que este es uno de estos versículos que hemos, dejadme decirlo así, romantizado. Lo hemos hecho bonito, lo hemos visto en camisetas, lo vemos en Instagram de gente que sube sus imágenes con el versículo, en separadores de páginas, en todo tipo de artículos de merchandising, en cuadros colgados en la pared. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y creo que de tanto trillarlo, de tanto usarlo, el versículo ha perdido su valor para nosotros. Lo tenemos más como un versículo bonito, como un eslogan, que como lo que realmente es. Porque la realidad es que lo que este versículo conlleva es algo brutal, es algo devastador, es algo que arrasa con todo. Esta semana leía un libro de John Piper y leía una frase que me marcó. Decía, es mejor perder tu vida que desperdiciarla. Es mejor perder tu vida que desperdiciarla. Y es que esto es lo mismo que Pablo estaba diciendo. Para Pablo la vida solo tenía dos sentidos. O la perdía porque la dedicaba a Dios, o la perdía porque le mataban. Pero él estaba dedicando toda su vida era Cristo. Por tanto, no le quedaba otra que cumplir su propósito. Y esta es una gran realidad. O vives para Cristo, por lo cual pierdes tu vida, porque la entregas totalmente a aquel que ha pagado por ti, a aquel que ha pagado con su sangre para rescatarte. Y por lo tanto vives para Él, o mueres por Él, lo cual, como dice Pablo, es ganancia. O vivimos para Cristo, o desperdiciamos la vida. No hay más. No hay ninguna otra opción. No hay término medio, no hay otra alternativa. Tener una vida exitosa, como la que Pablo había tenido hasta su conversión, y que en la misma carta pues habla de ello. Comparado con conocer a Cristo, Pablo dice que lo demás es basura, que no vale para nada. Pablo vivía para Cristo. ¿Pero qué es esto de vivir para Cristo? Si nos fijamos, Pablo no dice para los creyentes el vivir es Cristo. Pablo dice para mí el vivir es Cristo. Y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿para mí el vivir es Cristo? Pablo ya había hablado de que habían algunos que predicaban por fastidiarle, por poner más carga en sus cárceles, en sus prisiones. Para estos el vivir no era Cristo. Para estos el vivir era fastidiar a Pablo. La vida de Pablo era una vida cristocéntrica, en la que Cristo era el centro de todo. ¿Cuál es tu vida? ¿Cuál es mi vida? ¿Cuál es la situación de Cristo en tu vida? ¿Es Cristo tu vida? ¿Es Cristo tus pensamientos? ¿Es Cristo tus fuerzas? ¿Es Cristo tu tiempo, tu dinero, tu trabajo, tu todo? ¿Es Cristo todo para ti? Will Thompson, en uno de sus himnos, dejadme leerlo, dice: Jesús es todo para mí bajo del cielo. Él es mi fuerza y mi vigor día tras día. Él es mi dicha, mi gozo, mi consuelo, y sin su ayuda y sin su amor yo caería. En mi aflicción a sus fuertes brazos vuelo. Él es mi amigo que me colma de alegría. Solo en Él encontrar refugio puedo. Solo en Él halla solaz el alma mía. La muerte era un beneficio para Pablo. Vivir aquí es Cristo, y morir es estar totalmente con Él. Ya no hay separación. Por eso Pablo veía la muerte como ganancia, como algo beneficioso. Y con esto en mente, en los versículos del 22 al 24, continúa diciendo Pablo: Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra,
No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo tenía dudas, estaba en una disyuntiva. Por un lado, si él salía airoso y salía libre, esto era beneficioso para el Evangelio. Así que él se siente un poco, y déjame poner este ejemplo tonto, como si le ponen delante de una mesa en un plato una langosta y en otro un buen chuletón de 600 gramos. No sabe qué elegir, los dos platos son sabrosos, las dos cosas son apetecibles, son beneficiosas. Por una parte, si él muere, se va con Cristo, lo cual dice que es muchísimo mejor. No es un poco mejor, no es ni siquiera mucho mejor, es muchísimo mejor, es incomparable. Así que a la pregunta del título de la predicación, si a Pablo le hubiésemos preguntado en ese momento, ¿quieres morir?, él habría respondido sí, es muchísimo mejor morir. Es muchísimo mejor morir que salir libre. Pero por otro lado, Pablo mira a los filipenses, aquellos por quien él ha estado orando, aquellos que han orado por él, ve cómo él avanza el Evangelio, y le entran dudas de qué es lo mejor, de qué es lo que él prefiere, porque que el Evangelio avance produce gozo en su alma, produce felicidad. Claro, no al mismo nivel que encontrarse con Jesús, eso es muchísimo mejor, pero sí produce mucho gozo en él. Y Pablo, siendo egoísta, entre comillas, prefiere la muerte, pero mirando a Cristo y mirando a la Iglesia, sabe que lo mejor que puede pasar es que él se quede. Y aquí hay dos cosas en las cuales debemos vernos a nosotros mismos. Por una parte, y esta es una pregunta que no se suele hacer, pero que debemos pararnos y reflexionar, ¿es beneficioso para el Evangelio que tú vivas o que yo viva? ¿De qué manera el Evangelio tiene más éxito si nosotros seguimos viviendo? Que Pablo saliese vivo e indemne era beneficioso para la gloria. ¿Es beneficioso para la Iglesia que tú sigas vivo? Y aquí te estoy hablando no de algo teórico. ¿La Iglesia se repercutiría mal si tú no estuvieras? ¿El aumento del Evangelio se vería cortado si tú no existieras, si tú murieras? Pablo era evidente que esto era así. Reflexionemos sobre esto, porque esto habla mucho de si para nosotros el vivir es Cristo o no. Y por otra parte, ¿cuánto deseas morir? Vaya pregunta, Ángel. Nadie quiere morir, ¿no? ¿Quién quiere morir? Nadie. Todos tenemos muchas cosas que hacer. Acabar los estudios, sacarnos una carrera, formar una familia, tener hijos, tener un buen trabajo, un buen sueldo, tener nietos, tener un buen linaje al que dejar pues luego nuestra herencia, nuestras propiedades. ¿Quién quiere morir? Nadie quiere morir. ¿Sabes por qué? No es porque la muerte nos dé miedo, también en parte quizá, pero el verdadero problema de que los cristianos de hoy no queramos morir es que tenemos demasiados tesoros en la tierra y muy pocos tesoros en el cielo. Quizá hay alguno que sí que quiera morir, pero de una manera errónea, como Jonás, que las cosas no le iban bien, las cosas no estaban saliendo como él quería, y entonces le pedía a Dios que acabara con su vida, que acabara con aquel tormento de ver cómo los ninivitas se convertían. Pero también se puede desear la muerte, como la deseaba Pablo. Estar con Cristo es muchísimo mejor. Estar con Cristo es muchísimo mejor que tener una carrera, es muchísimo mejor que encontrar a la persona con la que compartir tu vida, es muchísimo mejor que conocer al amor de tu vida, es muchísimo mejor que tener hijos, que tener nietos, que tener un buen trabajo, que tener un buen sueldo. Deberíamos desear morir. Y aquí no estoy hablando de que vayamos a hacer un suicidio colectivo, entendedme, yo sé que me seguís. Deberíamos desear estar y ver de nuevo a Cristo. Y ojalá sea por su regreso. Pero si es por la muerte, gloria a Dios. Gloria a Dios, dice el Salmo 116:15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. La muerte no es una mala noticia, es una gran noticia, nos volvemos a encontrar con Jesús. Ahora bien, si no quieres morir, revisa dónde están tus tesoros, revisa dónde estás poniendo tu vida, revisa cuál es tu vida. Si tu vida es Cristo, te da igual morir porque quieres irse con Él, porque es mejor, es muchísimo mejor que cualquier otra cosa que podamos tener aquí.
Y es que esta era la vida de Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y esta vida, Pablo tiene una seguridad. Versículo 25. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros. Pablo tenía la certeza absoluta de que su vida no se acababa aquí. Aunque él tiene esta disyuntiva, este pensamiento, este razonamiento, él sabía que su tiempo en la tierra no llegaba a su final. En cambio vemos que en 2 de Timoteo 4:6, ahí Pablo ya está seguro que se acaba todo, y le escribe a su discípulo, a su amado Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Vemos la diferencia, ¿verdad? Aquí Pablo está seguro de que él va a salir, de que va a salir airoso de esta, que va a poder seguir predicando el Evangelio, y cuando le escribe a Timoteo ya sabe que todo se acaba. Y Pablo, una vez más, destaca la importancia de la comunión. Pablo no piensa en que va a salir y va a poder seguir haciendo pues sus negocios, que va a poder seguir haciendo su vida, que ahora ya he estado en la cárcel, me he dado cuenta de lo que es esto, voy a formar una familia, voy a buscar una mujer. No. Pablo sabe que va a salir y su idea es que va a permanecer y va a poder estar con los filipenses de nuevo, que va a poder estar unido a ellos. Y creo que esto es algo sobre lo que también tenemos que reflexionar. Sobre la vida de iglesia. No debemos dejar que la pandemia nos robe la vida de iglesia. Y pensarás, bueno Ángel, es que solo podemos reunirnos los domingos y por seguridad tenemos que salir escalonadamente y no podemos pues tener relación entre nosotros. La iglesia va más allá de los cultos de domingo. La iglesia no es 1 hora y media o 2 horas el domingo por la mañana y se acaba todo. La iglesia va de juntarte con otro hermano, en tu casa, en la de él, y juntaros para orar. Porque orar se puede hacer con mascarilla, aunque estés en casa de otro, pues hay que seguir guardando las distancias de seguridad y todas estas cosas. La iglesia se trata de quedar con otro y tomar un café y hablar de las cosas que Dios hace. La iglesia se trata de llamarnos, de mandarnos WhatsApps. La iglesia no es la vida en el local. Dios nos está llamando y nos está dando la oportunidad de desligarnos del templo, de salir de las 4 paredes en las que tanto tiempo hemos estado metidos y hemos pensado que la vida de iglesia se ciñe a estar allí dentro. Pablo veía su liberación como una oportunidad de seguir creciendo en comunión con el resto de los santos. Hagamos nosotros lo mismo. Montemos una cultura de iglesia en la que uno queda con otro para orar, en la que quedamos para hablar, para compartir nuestras cargas, para compartir las oraciones contestadas. Relacionémonos. Y os lo dice quizá la persona más antisocial de las dos iglesias, pero lo necesitamos, tenemos que crear cultura de iglesia. No solo de vernos el domingo por la mañana un ratito y ya está. Necesitamos que la iglesia esté viva entre semana, que nos veamos, que nos tomemos un café, que quedemos para orar juntos. Todo eso es bueno. Y obviamente no lo hagamos a la hora que hay cultos, no montemos una iglesia paralela. Pero los miembros de la iglesia necesitan relacionarse. Necesitamos hacer estas cosas. Y el hecho de que Pablo salga libre va a traer beneficios. Dice versículo final del 25 y 26, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez en vosotros. Pablo quiere seguir vivo, porque esto va a ser provechoso tanto para los filipenses como para la fe de ellos. Me gusta más cómo lo expresa esta parte concreta en la Biblia de las Américas, porque en vez de hablar de vuestro provecho, habla de vuestro progreso. Dice el versículo 26 en la versión de las Américas, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús, a causa de mi visita otra vez a vosotros. Y es que la vida cristiana es una vida de progreso, y unos a otros tenemos que ayudarnos a progresar. La liberación de Pablo iba a producir en los filipenses mucha alegría y mucha satisfacción a todos los creyentes de esta iglesia. Iba a hacer que ellos alabaran a Dios porque Pablo había sido liberado, por poder volver a tenerle cerca de ellos. Y qué bien, ¿no? Que la iglesia pudiese recibir de esta manera, que Pablo, el hecho de ir, produjese progreso en la fe de los creyentes. Y yo me preguntaba, ¿qué piensa el resto de la iglesia cuando nos ven llegar el domingo? ¿Cómo somos de provechosos
para la fe de otros? ¿Cuánto estamos ayudando en el progreso de la fe, de la santificación de otros creyentes? ¿Cuánta alegría y cuánto gozo producimos en los demás y que se transforman en alabanza a Dios? ¿De qué manera estamos impactando el lugar donde nos reunimos? Porque si se trata de llegar, sentarnos en el banco e irnos, no estamos cumpliendo. Entonces Cristo no es nuestro vivir. Que Dios nos ayude a que la gente cuando nos ve no piense, mira, ya está aquí el pesado, ya está aquí el cansino, ya está aquí el protestón, sino que piensen, ostras, qué bien que está, y de nuevo puedo gozarme. Señor, gracias porque esta persona ha venido y me dan ganas de alabarte al ver lo que haces en su vida. Ojalá seamos como Pablo en esto y produzcamos este tipo de reacción en los demás. Acabo ya. Y déjame acabar con una historia que leí en un libro de John Piper llamado No desperdicies tu vida. John Piper explica que su padre fue un gran predicador y que en sus predicaciones estaban llenas del poder de Dios, que sus predicaciones transformaban los corazones. Y como él mismo dice, pocas historias que contaba sus padres de conversiones, de reacciones a la predicación que él hacía, no hacían que quien la escuchara le saltaran las lágrimas, ya fuese tanto por las conversiones como por personas que rechazaban el Evangelio y morían de una manera rápida. Y una de las historias que más le gustaba a John Piper, que explicaba a su padre, era la de un hombre por la cual la Iglesia había estado orando durante décadas. Durante mucho tiempo la Iglesia había estado orando por él para su conversión, y era un hombre duro, era un hombre que se resistía, era un hombre que no quería ir ni siquiera a la Iglesia, pero dio la casualidad, la divina casualidad, diría yo, de que un día, mientras el padre de John Piper oraba, este hombre entró en la iglesia y se sentó a escuchar. Cuando ya estaba acabando el culto, estaban cantando un himno, este hombre se levantó, se dirigió a la primera fila donde estaba el padre de John Piper, y mientras la gente, con los ojos muy abiertos y sorprendidos, este hombre fue a la primera fila, le cogió de la mano al que había predicado, y mientras la gente salía, los dos se quedaron sentados en el primer banco. Dios había abierto el corazón de esta persona, de este hombre mayor, de este anciano, al Evangelio. Aquel día fue salvo de sus pecados y recibió la vida eterna. Pero lo más impactante de este hombre duro, que no quería saber nada ni de Dios ni de la Iglesia, es que sollozando y con lágrimas que caían por su cara arrugada, decía, la he desperdiciado, la he desperdiciado. Y el padre de John Piper, cada vez que contaba esta historia, lo hacía con lágrimas en sus ojos. Y es que hay muchos que ven el seguir a Jesús como algo a hacer antes de morir, como algo a hacer antes de que llegue la muerte. Pero la realidad es que o dedicas tu vida a Cristo o desperdicias tu vida. No hay término medio, no hay más opciones. Pablo lo tenía clarísimo, nada se comparaba con Cristo. Por eso él vivía para Cristo, y su pensamiento estaba en Cristo, su tiempo se dedicaba a Cristo, su fuerza se dedicaban a Cristo, su libertad que había sido cortada por la cárcel estaba en anunciar a Cristo allí donde estuviese. Y si todo acabase en la muerte, era muchísimo mejor. Y aquí todos tenemos que reflexionar. ¿Para qué estamos viviendo? ¿Qué es lo que gobierna nuestros pensamientos cada día? ¿En qué planificamos nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestro esfuerzo? ¿Quieres morir? ¿O quieres seguir con la vida porque aún tienes muchas cosas que hacer? Muchos planes que ejecutar. Para Pablo, su vida se resumía en una palabra: Cristo. Y su muerte en otra: ganancia. Ojalá nosotros podamos decir igual. Ojalá nuestra vida se defina con una palabra también: Cristo. Y si la muerte nos llega, ganancia. Vamos a orar. Señor, gracias por Pablo, Señor, gracias por este gigante, Señor, de la fe, al menos viéndolo desde nuestra perspectiva, Señor. Sabemos que ante ti no era más que otro pecador que necesitaba, de un Salvador como eres tú. Pero gracias por este ejemplo, Señor, de hombre que dedicó su vida y que toda su vida eras tú. Y te rogamos, Señor, a que nos ayudes también a ser así.
a que nuestra vida seas tú. Y que si morimos, y lo hacemos además pues por predicar el Evangelio, que lo veamos como una ganancia, porque estar contigo es muchísimo mejor que cualquier cosa que podamos conseguir en esta tierra. Gracias por entregarte por nosotros, Señor. Gracias por comprarnos, Señor, a un precio tan alto. Y solo te ruego una cosa: ayúdanos a no desperdiciar nuestra vida. Ayúdanos a vivirla para ti, a enfocarnos en ti, a desvivirnos por ti. Que nuestro pensamiento diario, todos nuestros pensamientos se enfoquen en ti. Que nuestra fuerza se enfoque en ti. Que nuestro tiempo se dedique a predicar y a anunciar que tú eres el Señor. Ayúdanos a que esto sea una realidad, Señor, porque nos cuesta y porque tantas veces nos enfocamos tanto en los tesoros de esta tierra que nos olvidamos de los tesoros del cielo. Ayúdanos, Señor, a guardar tesoros allí y a no preocuparnos tanto de lo que se corrompe, de lo que se pierde, Señor. Gracias, Señor, ayúdanos. Confronta tú nuestros corazones con nuestra manera de vivir y haznos que tú seas nuestra vida. Amén.